Buenas tardes, mi nombre es Pablo Maliani y estoy a cargo del curso Transición hacia la Industria 4.0, curso que se basa en 10 capítulos. Hoy veremos el primero, que el objetivo del curso es que adquieran vocabulario y manejo de hardware y software que involucre la Industria 4.0. Vamos a arrancar entonces. Me presento, como les dije recién, mi nombre es Pablo Maliani. Trabajé 25 años básicamente en la compañía Siemens en Argentina, en lo que es la región patagónica. Estoy ubicado físicamente en la ciudad de Neuquén. Mi función dentro de la compañía era el diseño y la puesta en marcha, por supuesto, configuración de los equipos de tableros que manejaban diferentes tipos de máquinas que hay en la región, tecnologías de accionamiento, monitoreo y maniobra de motores, entre ellos todos equipamientos inteligentes como arranque suave, variadores de velocidad. Después otro tipo de tableros que involucraban PLCs, o sea, controladores lógicos programables de la línea de Siemens, con HMI en puerta, configuración de WinCC, que es el software del TIA Portal para configurar los HMI. Y después, básicamente, mis últimos años fueron involucrados en lo que es Industria 4.0, eficiencia energética y fluídica. Dicho esto, vamos a arrancar entonces hacia el curso, el curso que es Transición hacia la Industria 4.0 con la primera unidad que les decía recién que se llama Hacia la Revolución Industrial 4.0. El contenido de la primera unidad lo vamos a dividir en 3 videos, en el cual el primero abarca lo que es repaso histórico, el segundo tecnologías disruptivas y el tercero la era del Internet de las cosas, o sea, Internet of Things. Respecto al repaso histórico de la primera a la cuarta revolución industrial, básicamente la podemos dividir en la iniciación de la primera revolución industrial por fines del siglo XVIII, aproximadamente en 1784, donde nace la primera máquina movida por acción del agua, y a partir de ahí, básicamente la primera máquina industrial conocida fue el diseño del ferrocarril, o la aparición del ferrocarril. La segunda revolución industrial, que pasa aproximadamente a 100 años de este dato que le estoy dando, que es por el siglo XIX, fines del siglo XIX, en 1870, aparece la división o alcanza el concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica, o sea, la aparición de la electricidad, en la cual aparece el diseño de motores de combustión, motores eléctricos, desarrollo de automóviles y aeroplanos, aparición del teléfono y de la radio. Ya mucho más acá y más contemporánea, estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, 1960, aparece lo que está relacionado a los primeros PLC, que hacen un quiebre en lo que es el desarrollo industrial, generando plantas automáticas a partir de la presencia de estos controladores provistos. Los primeros vistos en el mercado fueron la línea Rockwell, Siemens, Modicon, y aparece la computación y la informatización. Esto genera trabajos básicamente o tecnologías industriales básicamente automatizadas, con presencia de robots autónomos, no en forma colaborativa con la persona, o sea, no trabajando en conjunto con la persona, sino haciendo movimientos independientes y produciendo, sobre todo, armados y tipos de tareas de más riesgo que para una persona. La cuarta revolución industrial, básicamente, a diferencia de esta, se distingue de la presencia principalmente de este robot, pero ya no en forma autónoma en una planta, sino en forma colaborativa con la persona. Para eso aparece un concepto de lo que llaman sistemas ciberfísicos. El sistema ciberfísico es aquel sistema, se considera aquel sistema que tiene básicamente un concepto informático embebido, más conectividad y almacenamiento. Este concepto de Industria 4.0 aparece por primera vez en el 2011 en un conjunto de trabajo, o una conjunción de tareas y de trabajos del organismo privado con
el organismo del gobierno de Alemania. Perdón, si vemos acá en colores, vemos el grado de complejidad que voy llevando a las revoluciones industriales diferentes, ¿no? En el color azul vemos que la primera revolución industrial es clasificada o calificada como un grado de complejidad bajo. Después la segunda revolución industrial, a partir de la tercera ya el grado empieza a crecer considerablemente hasta que llega a la cuarta revolución industrial, donde el tipo de tareas son más, el desarrollo y las tareas son más complejas. La industria 4.0 tiene tres pilares, se basa en tres pilares fundamentalmente. Lo que decíamos recién, los sistemas ciberfísicos, que son sistemas conocidos por su comportamiento informático, de almacenamiento y de comunicación. Internet de las cosas significa conectar estos equipos o máquinas o objetos con Internet, y la impresión 3D, que es llamada fabricación aditiva, con su potencialidad de poder facilitar la reposición de un accesorio, de un repuesto, sin la necesidad de comprarlo a distancia, sino que directamente a partir de un diseño asistido por computadora y de una máquina o de una materia prima como un filamento plástico, se pueda construir el objeto y rápidamente poder sustituirlo. Esto hizo básicamente un pilar tecnológico en lo que es la cuarta revolución industrial. Estos tres que nombramos recién a su vez se basan en tres características importantes o en tres tecnologías, que es la nube, lo que se llama cloud computing, es un concepto muy escuchado, el big data, que es el dato básicamente que sale de un proceso y alojarlo en algún momento, en algún lugar, y la ciberseguridad, que es la seguridad con que se trasladan esos datos, ¿no? A partir de estos 6 pilares que podríamos decir de la industria 4.0, aparecen a partir de la tercera revolución industrial 2 documentos que son básicamente predictivos o de predicción respecto a la necesidad de generar una continuidad en las revoluciones industriales y no generar un distanciamiento tan grande como hubo entre la primera y la segunda. Entonces fueron prácticamente documentos considerados como predicciones de la aparición de una cuarta revolución industrial. Estos documentos son los del economista Jeremy Rifkin, en su conocida obra de Tercera Revolución Industrial, donde aparece que, digamos, el advenimiento rápido de un desarrollo más avanzado sobre lo que es la automatización y la comunicación industrial, y el documento de la revista The Economics, que habla básicamente de la presencia más adelante de la conectividad a Internet. El concepto de la industria 4.0, decíamos recién que nació en Alemania en el año 2011 por un trabajo en conjunto entre organismos privados y públicos, o sea, el gobierno. Y ese trabajo fue, digamos, o trataba básicamente la descripción de los procesos de una planta, de la parte de digitalización y procesos industriales conectados a Internet. En el 2013, en Acatech, recién se plasma este tipo de tarea, o sea, después de 2 años se plasma ese tema que se trató básicamente sobre la digitalización y sobre lo que es el automatismo de los procesos industriales llevados a Internet, básicamente, y se ve reflejado en la Academia Tecnológica Nacional de Ciencias e Ingeniería de Alemania, que se llama Acatech. Ahí se enumeran las recomendaciones para implementar la estrategia Industria 4.0. Acá en el gráfico vemos claramente cómo la cuarta revolución industrial es un seguimiento de la tercera. La vemos dividida en 2 áreas, donde el 1 y el 2 pertenecen a la tercera revolución industrial, donde tenemos la parte de computación y conectividad o comunicación, y la cuarta revolución industrial mostrando 4 características o pilares importantes para poder llevar y recomendar implementar la iniciativa de la estrategia. Y eso abocaba lo que es la visibilidad de datos, o sea, poder ver los datos de proceso en la planta, de alguna manera midiéndolos. La segunda es la transparencia, significa llevar los datos
a un alojamiento de algún lugar, alguna memoria, para poder en el tercer paso tener una predecibilidad, o sea, poder predecir hacia el futuro a partir de los datos que uno puede recoger. Y en el cuarto, adaptar el valor del el producto final o el producto final o el objeto final a la necesidad del mercado. Esas son las 4 características o iniciativas para implementar la estrategia de Industria 4.0. Eso fue en el 2013. En el 2015 aparece otro concepto relacionado a la Industria 4.0 en España, denominado Industria Conectada 4.0. Este concepto que resulta del trabajo que realizaron 3 compañías privadas, que son el Banco Santander, Indra, que es una compañía que se dedica a lo que es el tráfico y monitoreo del tráfico, tanto aéreo como terrestre, y Telefónica. Y habla de la industria de proceso, la industria, el proceso industrial, lo divide en 3 áreas, en el proceso, en el producto y en el modelo de negocio. Y esos 3 módulos atravesados por 3 ejes, por los mismos 3 ejes. O sea, el primero relacionado a lo que es el dato, los datos alojados en un proceso, y la analítica, eso es el estudio y el análisis de esos datos. Las plataformas colaborativas, que son las maneras de poder de recoger esos datos y poder llevarlo a un lugar para analizarlos. El segundo eje sería la parte de la nube, su conectividad y la ciberseguridad, o sea, la seguridad para transmitir esos datos. Y el tercero, que el robot, básicamente lo que es sensórica, básicamente mirado desde el punto de vista de cómo detectar las variables, cómo hacer las lecturas, se involucra todo lo que es sensores, la robótica, que lo que hablábamos recién, una robótica avanzada, que no es la robótica autónoma de la tercera revolución industrial, sino una robótica que interviene y colabora fundamentalmente un operador humano para hacer las tareas conjuntamente, y la impresión 3D. A este concepto se le llamó Industria Conectada 4.0. Recién entonces, a partir de estos 2 trabajos que hubo en Europa, aparece recién el concepto de la 4ª revolución industrial en una reunión del Foro Mundial Económico, donde su presidente y fundador, Klaus Schwab, presenta ya un libro donde es básicamente un referente de la 4ª revolución industrial y que lleva ese título básicamente el libro, ¿no? A partir de acá es que se considera, o sea, a partir de este lugar físico de Davos, de Suiza, en el 2016 aparece y donde se considera la aparición de la 4ª revolución industrial. Bueno, hasta acá vimos el primer video, les agradezco y los espero en el segundo. Muchas gracias.